Hoy seguimos con esta serie El lado oscuro de los signos y en esta segunda parte vamos a hablar de 3 energías muy potentes: Cáncer, Leo y Virgo, porque el signo no solo muestra tus dones, también revela tus excesos, tus mecanismos de defensa, tus puntos ciegos y aquello que quizás no quieres reconocer de ti mismo. No para juzgarlos, no para decir que todos son iguales, sino para entender qué pasa cuando esa energía se desordena, se exagera o se usa desde la herida. Empecemos con Cáncer, la sombra de la emoción que manipula. Cáncer es agua, es memoria, es hogar, es protección, es el vínculo emocional más profundo. Cáncer siente antes de pensar, percibe antes de entender, recuerda incluso lo que los demás ya olvidaron y eso le da una sensibilidad muy poderosa, pero también lo vuelve vulnerable a su propia intensidad emocional. El lado oscuro de Cáncer no es simplemente ser sensible. La sombra real de Cáncer es usar la emoción como forma de control. Cáncer, cuando está en luz, cuida, protege, contiene, pero cuando entra en sombra puede empezar a retener, a exigir, a manipular desde lo emocional. No siempre lo hace de forma consciente, a veces lo hace desde una herida muy profunda, el miedo a ser abandonado. Cáncer necesita seguridad emocional, necesita sentir que pertenece, necesita sentir que no lo van a dejar. Y cuando esa necesidad se vuelve excesiva, puede aparecer la dependencia. Cáncer puede volverse emocionalmente demandante, puede necesitar constante confirmación, puede interpretar silencios como rechazo, distancias como abandono, cambios como traición. Y desde ahí empieza a generar dinámicas complejas. No confronta directamente, no dice, me duele esto. En cambio puede cerrarse, puede victimizarse, puede usar el silencio como castigo, puede retirar el afecto para que el otro sienta culpa. Esa es una de sus sombras más fuertes, la manipulación emocional silenciosa. Cáncer sabe tocar fibras, sabe cómo generar cercanía, sabe cómo activar la culpa o la empatía del otro y cuando está en sombra puede usar esa habilidad para no perder el control del vínculo. Otra sombra de Cáncer es el apego al pasado. Cáncer no solo recuerda, Cáncer revive. Puede quedarse enganchado a historias antiguas, a heridas que nunca terminó de procesar, a relaciones que ya no existen, a versiones de sí mismo que ya no son. Y desde ahí puede construir su presente, puede tomar decisiones basadas en lo que pasó hace años, puede confiar por lo que alguien le hizo antes, puede protegerse tanto que termina aislándose. Cáncer también puede confundir amor con necesidad. Puede dar mucho, pero esperando que el otro devuelva exactamente lo mismo. Y cuando eso no pasa, aparece el resentimiento. Porque en el fondo Cáncer no solo quiere amar, quiere sentirse indispensable. Quiere saber que el otro lo necesita tanto como él necesita al otro. Y ahí es donde puede empezar a perderse. Otra sombra importante es la sobreprotección. Cáncer puede cuidar tanto que termina invadiendo. Puede querer resolverle la vida a los demás, anticiparse a todo, evitar que el otro sufra. Pero al hacer eso, muchas veces nos deja crecer, porque proteger no es controlar, amar no es encerrar. La gran pregunta para Cáncer sería: ¿estoy cuidando o estoy tratando de no perder? Porque cuando Cáncer sana su sombra, su sensibilidad deja de ser un arma y se convierte en un refugio real, un lugar donde el otro no se siente atrapado, sino sostenido. Ahora vamos
con Leo, la sombra del brillo, que necesita ser visto. Leo es fuego, es identidad, es expresión, es creatividad, es el corazón expuesto. Leo vino a brillar, a mostrarse, a liderar desde su esencia. Pero cuando ese brillo no está sostenido desde adentro, aparece su sombra. El lado oscuro de Leo no es solo el ego, eso es lo evidente. La sombra profunda de Leo es necesitar ser visto para sentirse valioso. Leo en su luz se expresa con autenticidad, pero en su sombra puede empezar a actuar para ser validado. Puede buscar aprobación constante, puede medir su valor según la atención que recibe, puede sentirse vacío cuando no es reconocido y eso puede generar una dependencia silenciosa. Leo puede convertirse en alguien que necesita aplausos para sentirse suficiente. No siempre lo dice, pero lo siente. Cuando entra en sombra, Leo puede exagerar su personalidad, puede dramatizar situaciones, puede hacer más ruido del necesario solo para no pasar desapercibido. Porque para Leo, no ser visto puede sentirse como no existir. Otra sombra importante es la dificultad para aceptar críticas. Leo se identifica mucho con lo que hace, con lo que crea, con lo que muestra. Entonces, cuando alguien critica eso, no lo vive como una opinión, lo vive como un ataque personal y desde ahí puede reaccionar con orgullo, puede cerrarse, puede defenderse, puede invalidar al otro, porque aceptar que algo no es perfecto puede tocar una herida profunda, la sensación de no ser suficiente. Leo también puede caer en la competencia constante, no necesariamente en lo material, sino en lo simbólico. ¿Quién brilla más? ¿Quién destaca más? ¿Quién es más reconocido? ¿Quién tiene más impacto? Y eso puede desgastar sus relaciones, porque cuando todo se convierte en una comparación, deja de haber conexión real. Otra sombra de Leo es el miedo a mostrarse vulnerable. Leo muestra su fuerza, su carisma, su seguridad, pero le cuesta mostrar sus dudas, sus inseguridades, sus momentos frágiles, porque teme perder su imagen, teme que si los demás ven su debilidad, dejen de admirarlo. Y ahí aparece una contradicción muy fuerte. Leo quiere ser amado por lo que es, pero a veces solo muestra lo que cree que será admirado y eso puede generar una desconexión interna, porque sostener una imagen todo el tiempo cansa. Leo en sombra también puede ser dominante, puede querer tener el control, tomar decisiones por los demás, imponer su visión, no necesariamente desde la maldad, sino desde la creencia de que sabe lo que es mejor, pero el liderazgo sin escucha se convierte en imposición y el brillo sin humildad se vuelve pesado. La gran pregunta para Leo sería: ¿estoy brillando desde lo que soy o desde lo que necesito que vean? Porque cuando Leo sana su sombra, deja de buscar luz afuera y se convierte en luz. Una luz que no necesita validación constante, una presencia que inspira sin imponer, un corazón que puede ser fuerte y también humano. Y ahora vamos con Virgo, la sombra de la perfección que castiga. Virgo es tierra mutable, es análisis, es orden, es detalle, es mejora constante. Virgo observa lo que otros no ven, detecta errores, encuentra patrones, busca optimizar, corregir, perfeccionar. Y eso lo convierte en una energía muy valiosa. Pero cuando esa capacidad se exagera, aparece su sombra. El lado oscuro de Virgo no es solo ser crítico. La sombra profunda de Virgo es creer
que solo vale si todo está perfecto. Virgo puede vivir con una exigencia interna muy alta. Nada es suficiente, nada está completamente bien. Siempre hay algo que mejorar y esa mentalidad sostenida en el tiempo se convierte en desgaste. Porque Virgo no solo corrige afuera, se corrige a sí mismo todo el tiempo. Se analiza, se cuestiona, se exige, se compara y muchas veces no se da permiso de descansar. Otra sombra fuerte de Virgo es la crítica constante hacia los demás, no necesariamente desde la intención de herir, sino desde la necesidad de que todo funcione mejor. Pero esa corrección constante puede sentirse como juicio. Virgo puede señalar errores que nadie pidió que señalara. Puede corregir detalles que para otros no son importantes. Puede intervenir en procesos ajenos sin que se lo pidan. Y eso puede generar distancia, porque no todos quieren ser corregidos todo el tiempo. Virgo en sombra también puede volverse rígido. Necesita orden, necesita estructura, necesita que las cosas tengan lógica. Y cuando algo se sale de ese esquema, aparece la ansiedad, porque lo impredecible incomoda a Virgo. Lo desordenado lo desestabiliza. Entonces intenta controlar, organizar, clasificar, prever. Pero la vida no siempre se deja organizar. Y ahí es donde Virgo puede entrar en crisis. Otra sombra importante es la dificultad para disfrutar. Virgo está tan enfocado en mejorar que a veces se olvida de vivir. Puede posponer el disfrute hasta que todo esté en orden, hasta que todo esté listo, hasta que todo sea perfecto. Pero ese momento puede que nunca llegue, porque siempre hay algo más que ajustar. Virgo también puede tener una relación difícil con el error. Puede vivir, equivocarse como un fracaso, como una falla personal, como algo que debe evitar a toda costa. Y eso lo puede paralizar, porque si no puede hacerlo perfecto, prefiere no hacerlo. Otra sombra profunda es la autoexigencia emocional. Virgo puede sentirse responsable de todo, de que todo funcione, de que todos estén bien, de que nada falle. Y cargar con ese nivel de responsabilidad es agotador. La gran pregunta para Virgo sería: ¿estoy mejorando o me estoy castigando? Porque cuando Virgo sana su sombra, deja de perseguir la perfección y empieza a construir equilibrio. Aprende que el error también enseña, que el desorden también es parte de la vida y que no todo necesita ser corregido para tener valor. Cáncer, Leo y Virgo nos muestran tres sombras muy humanas. Cáncer nos habla del miedo a perder y de cómo la emoción puede volverse control. Leo nos habla de la necesidad de ser visto y de cómo el brillo puede depender de la validación. Virgo nos habla de la exigencia y de cómo la búsqueda de perfección puede convertirse en castigo. Tres formas distintas de intentar sentirse seguros, tres formas distintas de protegerse, tres formas distintas de perderse y también de encontrarse, porque la sombra no es el problema es no verla. En la siguiente parte hablaremos de Libra, Escorpio y Sagitario, donde aparecen otras sombras, la indecisión que evita conflictos, la intensidad que puede volverse obsesión y la libertad que a veces huye del compromiso. Si llegaste hasta aquí, ya no estás viendo astrología superficial, estás entrando en un nivel más profundo, el lugar donde los signos dejan de ser etiquetas y se convierten en espejos.